Doctor Rafael Gómez Martínez, bienvenido a la barbería. Hombre, William, muchas gracias. Siempre muy complacido por estar acá. Para nosotros es un gran honor. Usted es un hombre estudioso, serio, disciplinado. Usted es un hombre culto. Pues hombre, yo he buscado un camino con respecto a la defensa de lo que se conoce como la doctrina conservadora, tan ausente en estos tiempos modernos y contemporáneos. Cuente a ver cómo es la cosa. Pues aquí su gran jefe, el doctor Laureano Gómez, Su abuelo, el abuelo, siempre habló hasta muy parecido a usted. en los cachetes, porque en los cachetes está el poder. Y entonces él siempre habló del tema de la doctrina conservadora, haciendo un paralelo con la doctrina de la Iglesia. Y dentro de esa doctrina conservadora debería estar tres principios básicos para el Partido Conservador Colombiano. El Partido Conservador Colombiano debe ser el partido de la razón, decía. Sí. Y dentro de esa razón debe estar Dios por encima de todo, debe estar el Estado, Mire el espejo. debe estar el Estado, debe estar la patria y debe estar la sociedad. Y cuando yo miro lo que es el Partido Conservador hoy en día, sobre todo bajo las faldas del gobierno de Gustavo Petro, me produce una desolación infinita, así como el poeta. Si quiere leemos. Lea. Desolación, de Edgardo Ramírez Polanía. Siempre sufriendo estaba, eternamente pensando, siempre subiendo o bajando, siempre bajando o subiendo, la vida buscando y gastando. Así he pasado la vida, sin menester nunca nada, siempre con mi real esperanza, cómo sufrir su mudanza si nunca estuvo perdida. ¿Cómo es que el Partido Conservador ha logrado mudarse a una quinta dimensión desconocida cuando el Partido Conservador colombiano siempre ha estado menester al Estado, a la patria y a Dios por encima de sus intereses personales? Eso a mí me tiene totalmente desolado, sobre todo en este gobierno de Gustavo Petro, que nos va a llevar a la anarquía y al caos y a la desolación. Ejemplos. Por ejemplo, lo que sucedió ayer en el Catatumbo, donde se queman, incineran 6 tractomulas y el Partido Conservador no dice nada. Ejemplos cuando el registrador Vega hace la vuelta del 1.000.000 de votos y el Partido Conservador en ese momento tampoco hizo alguna declaración de principios como tal. Y así muchos otros, ¿no? Pero sobre todo el de replegarse a las faldas de un régimen que, como bien diría Laureano Gómez, hay del Partido Conservador, y en este momento sí que hay del Partido Conservador, hay de la familia cristiana y hay de Colombia si se deja llevar por este camino. ¿Y cómo le parece el tema de la paz total? Pues más patético y muy doloroso, porque ver a una persona como el doctor José Félix Laforí prestándose para lavar las culpas de un grupo guerrillero sangriento y demencial como ha sido el ELN, al igual que se lavaron las culpas del grupo de las FARC, así mismo se lavaron las M-19 y vamos a volver a cometer el mismo error con estos señores helenos que son igual de demenciales. En estos días se celebró un aniversario más de la voladura del oleoducto de Machuca y nadie hizo mención a nada. Entonces es desolador el ver al doctor José Félix Laforí, porque si hay un gremio que ha sufrido el azote de la violencia en Colombia ha sido el gremio ganadero. Y en vez de hacer un pronunciamiento a favor de las víctimas ganaderas, lo primero que hace es replegarse a las faldas de un proceso de paz, quién sabe con qué intenciones. Ojalá no sean las intenciones que ha demostrado el exministro de Hacienda Cárdenas al decir que se va a producir una compraventa de terrenos ganaderos, más de 3 millones de hectáreas como tal, a razón de 20 millones de pesos la hectárea. Imagínense. ¿Para dónde vamos a ir? Cuando en el campo se están ofreciendo hectáreas máximo entre 1 millón y 2 millones de pesos por hectáreas, teniendo en cuenta si está cercana a la cabecera de un municipio. ¿Como por qué razón
vamos a ofrecer a 20 millones de pesos según avalúo catastral del IJAC Colombia. No, eso es totalmente inadmisible. Es que cuando la codicia rompe el saco, definitivamente se pierde toda la dimensión del ser humano como tal. Usted me estremece con sus palabras, pero hay otros que dicen que el doctor Laforí es un hombre muy cabal. Pues en este momento, a mi sentir, ese sentir personal de Rafael, De Rafael Gómez Martínez. no es nada más. A mi sentir salió totalmente de tajo y cayó en lo que se conoce en la física como la quinta dimensión. Usted sabe que en la astrofísica la quinta dimensión es la dimensión desconocida. Entonces el doctor Laforí cayó en una dimensión desconocida y se lo van a chupar. El régimen se lo va a chupar. Tristemente debo decirlo porque me duele, porque es un amigo de la casa, porque es de cuna conservadora. Y Era muy amigo de su padre. no es, y seguiremos siéndolo. Esto simplemente es una discrepancia ideológica, pero debo expresar mi sentimiento. A mí me produce desolación ver al doctor Félix Laforí siendo negociador del ELN, y más desolación me produce ver al expresidente Álvaro Uribe avalando esos diálogos como tales. Estamos en una... ¿Cómo está viendo al doctor Uribe? muy decaído, sin doctrina, sin principio, como tratando de llegar al ocaso final, como diría el poeta Ramírez, de su vida política y pública. El poeta Edgardo Ramírez Polanía. Del Tolima, pero ante el ocaso, ¿no? Y en ese ocaso, pues acuérdese que las caídas son más vertiginosas que los ascensos. Y en este momento al expresidente Álvaro Uribe no solamente le está haciendo daño a su legado como tal, sino que le está haciendo daño y perjuicio a su mismo movimiento Centro Democrático, que de centro no tiene nada, ni de democrático, tampoco nunca lo tuvo. Entonces, ¿en qué va a quedar lo que se conoce como la derecha colombiana? Yo no sé. Si no logramos fijar posiciones claras, concretas, vehementes, en contra del desgobierno del señor Gustavo Petro, yo lo he denominado el Petrocaos, y que nos va a llevar a la anarquía como tal, ¿qué vamos a hacer, señores? No puede ser que nadie esté comentando algo, y además les está quitando el poder a su misma bancada de opinar algo, cuando el expresidente Uribe avala unos diálogos que todos sabemos a dónde van a caer. Van a caer en la misma dimensión desconocida en que cayeron los diálogos de las FARC. Y ahí están los señores de las FARC en el Congreso, y veremos a estos señores del ELN en el Congreso. No, por Dios, que es criterio absoluto. La dimensión desconocida, William. La quinta dimensión desconocida. Usted, pues, lo vi en la Casa Ospina, pues obviamente muy entusiasta en esa gran reunión. Porque hay que fijar posiciones. La vida es, y sobre todo la vida pública y la vida política, no es más que el fijar posiciones constantemente. Y en este juego de caer políticamente correcto, por lo menos no es de mi estirpe. Mi familia siempre lo que ha hecho ha sido fijar posiciones con carácter y las ha defendido al tranza. Y en este momento hay que fijar posición y hay que abrirle los ojos a la sociedad colombiana, y hay que decirle que así como va el gobierno de Gustavo Petro, así nos va a llevar a la anarquía y al caos. Y al final quienes vamos a perder somos todos. Y si no hay alguien que hace una voz en contra de eso, pues entonces yo estoy siendo cómplice. ¿Qué es lo que le está pasando al Partido Conservador? Que no solamente está guardando silencio, sino que además está siendo cómplice de la debacle por venir. Y yo no puedo permitir eso como conservador. Por lo menos si yo soy la única voz disidente en ese oscuro panorama en que ha caído para el Partido Conservador. Hoy estaban reunidos con el registrador Vega, quien le hizo la vuelta a los colombianos del 1.000.000 de votos para avalar un nuevo código electoral. ¿Sabe lo que va a pasar con ese código electoral? La gente no tiene absolutamente idea alguna de lo que nos están aplicando como receta, que es la misma receta que aplicó Hugo Chávez al comienzo de su gobierno.
Yo como conservador no puedo permitir eso. ¿Usted es conservador o está también simpatizando con su hermano, el doctor Enrique? No, yo me defino como un conservador, defensor de lo que se llama la doctrina conservadora, muy al estilo del doctor Alberto Abello. Lo que está haciendo mi hermano Enrique es coger las banderas de un movimiento que tuvo su relevancia en este momento y cuyos principios son totalmente válidos en este oscuro momento en que ha caído la patria en Colombia, y es que hay que salvarla y sacarla de las garras del comunismo. Porque el peor cuento que nos han podido vender es que el comunismo se acabó. Y no, el comunismo sigue vivito y coleando. Eso es como el cuento que le quieren echar a los jóvenes de que el diablo no existe. No, el diablo existe. Y el comunismo también, y el socialismo también. Y hoy en día América Latina está siendo gobernada por ese socialismo bolivariano del siglo XXI que tanto daño ha hecho a la sociedad, y Colombia se dejó llevar por eso. Y en esto aquí hay que achantarle el guante al gobierno anterior, que jugó políticamente correcto todo el tiempo, no fue capaz de asumir una posición correctamente como debería ser, y al final se le produjo el estallido social, que fue una bomba de tiempo Molotov, y caímos en la trampa. Y también hay que achantarle a Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos produjo un daño moral infinito en las costumbres políticas de Colombia como tal. De hecho, el registrador Vega de hoy es producto de Juan Manuel Santos. Me sorprende usted con esa elocuencia y ese conocimiento del partido, su defensa a ultranza. El Partido Conservador Colombiano es el partido más antiguo, no solamente de Colombia, sino de la región suramericana como tal. Más de 173 años, con sus errores, con sus virtudes. Y ahora resulta que este nuevo presidente, un senador Trujillo que nadie conoce, bajo las faldas de un gobierno comunista. Yo no puedo aceptar eso. No, pues usted lo ha dicho todo. No, pues hay que decirlo sin temor, sin tapujos, y que me caigan rayos y centellas, pero cuando yo tengo doctrina y carácter, la Usted verdad, habla claro como su señor padre, como el doctor Enrique Gómez Hurtado, es que a quien yo admiré profundamente. una característica que tenemos es que nosotros hablamos primero con el corazón y segundo con la verdad. Yo iba a Barranquilla o a Cartagena a saludarlo con Salomón Melo. Sí, claro. Ahí está todavía Salomón dentro del grupo de amigos, como tal. Sí, Y me imagino las tertulias que eran. Deberían ser maravillosas. maravillosas. Y es que al pueblo colombiano primero hay que hablarle con la verdad. Primero hay que hablarle con el corazón. Y después hay que hablarle con la verdad. Y la verdad es que este gobierno nos está llevando a una situación similar a la que se vivió en Venezuela con Hugo Chávez. Si no nos levantamos frente a todo lo que está haciendo, pagaremos las consecuencias muy caro. Rafael Gómez Martínez, muchas gracias por estar aquí. No, a ustedes Se fue el tiempo rápido. No, las cosas breves. Y se le hizo el homenaje a Edgardo Ramírez Polanía también. Fragmentos de luz es lo que necesita el Partido Conservador Colombiano en estos momentos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muy querido, de verdad. Vale, señor.